Bienvenidos a la Universidad Valle Dorado y al Colegio Nacional de Profesores Certificados. Vamos a continuar con esta serie de resúmenes ejecutivos para su formación en la licenciatura en Derecho en su modalidad ejecutiva. Continuamos con la cuarta unidad de su asignatura Derecho Procesal Civil. Bienvenidos a su cuarta unidad. Vamos a dar inicio con nuestra sesión. ¿Cuáles son los principales temas que vamos a analizar en esta sesión? Mucha atención, por favor, estimados amigos. Empezaremos a analizar el juicio oral civil. Continuamos con los litigios en materia familiar. Hablaremos de la mediación y del juicio oral en materia familiar. Continuaremos con el procedimiento de arbitraje, estudiando el juicio ejecutivo civil, juicio especial hipotecario y los juicios universales. Primer tema entonces que vamos a exponer es el juicio oral en su modalidad civil. Este juicio se integra por dos etapas. La primera etapa llamada etapa postulatoria o también una fase escrita. Y tenemos una segunda etapa llamada de sustanciación de juicio, que es una fase predominantemente oral. Esta etapa se integra de dos fases, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Empecemos entonces a desarrollar el tema de la etapa postulatoria. Muy bien, empecemos. La etapa postulatoria se va a conformar de la siguiente manera. Tenemos nuestro escrito de demanda. Lo presentamos en oficialidad de partes común. Una vez que sea admitido a trámite, entonces van a emplazar a la parte demandada, la cual podrá presentar la reconvención. Entonces corremos traslado a la parte actora para que dé contestación a la reconvención. Bueno, se desahogan excepciones y defensas que las partes presenten. Y bueno, con esto vamos a pasar a la segunda etapa, que es la etapa de sustanciación de juicio oral. Esta etapa, como ya mencionamos, tiene dos fases. Hablamos de la audiencia preliminar, la cual tiene depuración del procedimiento. Continuamos con la conciliación de las partes por conducto del juez, fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, fijación de acuerdos probatorios, la calificación sobre admisibilidad de pruebas, la citación para audiencia de juicio. Por su parte, la audiencia de juicio se integra por el desahogo de pruebas, por la presentación de alegatos y por la sentencia. ¿Cómo se va desarrollando esta fase, esta etapa? Vamos a verlo a grosso modo. Como mencionamos, la primera fase es de depuración del procedimiento. Esto implica que solamente lo que es relevante, lo que realmente tiene relación con la litis, la teoría del caso de las partes, más importante, más relevante, será la que va a pasar a la fase de juicio. Por lo tanto, lo que no trascienda, las pruebas que sean, pues de alguna manera dilatorias, van a ser objeto de no admisión. Entonces, esta es una parte muy importante, además de que vamos a resolver las excepciones procesales que se hubiesen presentado en la etapa postulatoria. Muy bien, perfecto. Bien, una vez que esto ha ocurrido, entonces lo que va a buscar el órgano jurisdiccional es, va a conminar a las partes, al actor y al demandado a que resuelvan la litis a través de la conciliación.
Si las partes resuelven la litis por esta vía, bueno, vamos a celebrar un convenio y de cumplimentarse este convenio, vamos a poner fin a la litis. Muy bien, con esto estaríamos concluyendo la controversia. De no llegar a un acuerdo, entonces las partes sobre esa demanda, esa contestación, van a llegar a acuerdos, el actor y el demandado, sobre hechos que no son controvertidos. Muy bien. Se presentan los hechos que no van a ser objeto de controversia del actor, del demandado, se aprueban por el juez y bueno, estos hechos no controvertidos no van a pasar a la fase de juicio. Muy bien, porque las partes han llegado a un acuerdo. Lo mismo ocurrirá con los acuerdos probatorios. En ese supuesto, si no hay litis, si no hay controversia en relación a la prueba que presentan las partes, también va a ser objeto de acuerdo el actor demandado y el juez aprueba. Muy bien. Los hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios, la fijación de acuerdos probatorios no van a ser materia cuando nosotros lleguemos a la audiencia de juicio. Muy bien. Otro punto en particular que ocurre dentro de esta audiencia es la presentación de pruebas. Entonces, el actor y la parte demandada ofrecen sus pruebas. ¿Vale? Muy bien. Sobre estas pruebas, las partes podrán solicitar respectivamente la exclusión de estos medios de prueba. Se abre a debate y el juez resolverá sobre la admisión o en su caso el rechazo de los medios de prueba que las partes hubiesen ofrecido para su desahogo durante la audiencia de juicio. Muy bien. Estimados amigos, estos son puntos muy importantes que vale la pena que mencionemos. Una vez que ya se ha resuelto sobre la admisión y exclusión y rechazo de las pruebas que las partes hayan presentado, bueno, va a concluir la audiencia preliminar cuando el juez, en este supuesto, cita a las partes para la celebración de la audiencia de juicio. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Entonces, concluye esta audiencia preliminar y vamos a continuar nosotros con la audiencia de juicio. Se desahogan las pruebas. No habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, se formula alegatos y se va a dictar sentencia. Muy bien. Aquí tomemos en cuenta una cuestión fundamental. Vamos a revisarla a continuación. Muy bien. Como se ha mencionado, en la audiencia preliminar, se ofrecieron los medios de prueba, que si fueron objeto de admisión, van a ser desahogados en esta audiencia de
juicio. Muy bien. ¿Cómo inicia esta audiencia? El juez que preside la audiencia verifica que estén presentes las partes, el actor, el demandado, acompañados de sus respectivos abogados. Muy bien. Perfecto. Las partes están presentes y entonces el juez da el uso de la voz a la parte actora para que en este supuesto formule su alegato de apertura. Después vamos a darle el uso de la voz a la parte demandada para que formule su alegato de apertura. Bien. En este alegato de apertura se exponen los hechos y las pruebas que van a ser materia de desahogo. Recuerden, lo más importante es que en este alegato las partes presenten su teoría del caso, los elementos fácticos, circunstancias de tiempo, modo y lugar, los fundamentos de derecho, los fundamentos jurídicos y, por supuesto, la prueba que va a ser objeto de desahogo en esta audiencia. Muy bien. Concluyendo el alegato de apertura por la parte actora y por la parte demandada, vamos a continuar con el desahogo de pruebas. Primero, vamos a desahogar la prueba de la parte actora y después las pruebas de la parte demandada. Muy bien. Las pruebas pueden ser objeto de contradicción, aunque a diferencia del proceso oral en materia penal, el juez hará una calificación también de la prueba que desarrollen las partes de oficio, aunque las partes podrán presentar sus respectivas objeciones. Ya no existiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, entonces cerramos debate y se presentan los alegatos de cierre de la parte actora y de la parte demandada. Muy bien. Perfecto. Bueno, ya concluimos con el dictado de la sentencia, la cual se podrá dictar de forma inmediata en esa misma audiencia, aunque se puede diferir por un plazo de 15 días y entonces la dictará en una audiencia posterior, se dictará la sentencia. Muy bien. Con esto le ponemos fin a la presente controversia. Sobre esta sentencia, no existe medio ordinario de impugnación. Entonces, esta sentencia, pues, la podemos controvertir a través del amparo en su vía directa. Muy bien. Perfecto, estimados amigos. Entonces, estos son los puntos más relevantes que debemos mencionar sobre el juicio oral en materia civil. Perfecto. Bien. Vamos a continuar con distintas controversias que se pueden suscitar dentro de las controversias familiares. A grosso modo comentamos lo siguiente, estimados amigos.
Empecemos con que podemos pelear en estas controversias el tema de los alimentos, ¿sale? También el tema de custodia y convivencia de los menores, la calificación de impedimentos para contraer matrimonio, diferencias entre los cónyuges sobre la administración de sus bienes y la educación de sus hijos, la oposición de esposos, esposas, padres, tutores, etcétera, etcétera, y todas las cuestiones similares que necesiten la intervención del órgano jurisdiccional. Es muy importante destacar que estas controversias pueden ser resueltas a través de la celebración de medios alternos de solución de controversias y tenemos también la celebración de un juicio oral en materia familiar. Muy bien. Vamos a empezar entonces por un proceso de mediación. ¿Cómo se va dando este proceso? Vamos a colocar el siguiente infograma para que les quede muy claro. Inicio del proceso. El interesado acude con una identificación oficial. Puede ser licencia, puede ser credencial del lector, cédula profesional, puede ser pasaporte, cartilla militar. Muy bien. Mismo que se va a entregar para que se nos entregue una ficha. Y bueno, en este caso, el personal de la unidad de atención al público solicitará datos y explicará en qué consiste el proceso de mediación, así como también los alcances que tiene este medio alterno de solución de controversia. Vamos a iniciar una fase de premediación. Un mediador experto evaluará si el asunto que se está planteando es mediable. Si el asunto no se puede resolver a través de este medio alterno de solución de controversias, entonces orientarán a las partes sobre el proceso para solucionar el conflicto. Si el asunto sí es mediable, entonces continuamos con el proceso. Muy bien. Vamos a continuar entonces en esta línea. El interesado firmará un documento donde va a expresar su voluntad de participar en el proceso de mediación. ¿Vale? En este caso tenemos que comparecer solicitante. Vamos a proporcionar una carta de invitación para que se entregue de manera personal a la persona invitada, con quien se desea resolver el conflicto. Muy bien. En este punto, atención. Si el invitado acepta, se fija día y hora en la que iniciaremos el proceso de mediación. Vamos a continuar entonces con el punto número 6. Pero si no existe respuesta del invitado, se va a proporcionar una segunda invitación. Y si nuevamente no existe respuesta, vamos a cerrar el presente trámite de mediación. Bueno, vamos, nos quedamos en el punto número 6. Una vez llegando a este punto, se tendrán las sesiones de mediación que sean necesarias para llegar al convenio. Si este convenio se cumplimenta, tiene los mismos efectos que una sentencia ejecutoriada y entonces vamos a poner fin a la presente litis. Muy bien, hemos concluido la mediación. Ahora, estimados amigos, vamos a verificar rápidamente el juicio oral en materia familiar. Como ya verificamos con antelación, tenemos estas tres fases.
la fase postulatoria o conocida también como escrita, y tenemos una fase de audiencia preliminar y otra de juicio. Estas dos se caracterizan por ser predominantemente orales. Atentos, por favor, con el siguiente infograma. En color verde vamos a destacar la fase postulatoria. Se presenta el escrito inicial a oficialía de partes común. Se establece en este caso que la controversia es en un juicio oral en materia familiar. Este es el tipo de juicio y se va a turnar el expediente al juzgado que corresponda, el cual hará una calificación si previene, si admite o si desecha la presente demanda. Muy bien. En el caso de admisión, muy bien, vamos a notificar a la parte demandada, quien tendrá la oportunidad de dar contestación a la demanda y en su caso presentar la reconvención. La parte actora contesta la reconvención de haberse presentado y vamos a iniciar con esto la fase de audiencia preliminar. En esta audiencia empezamos con la depuración del procedimiento. Vamos a verificar la aprobación de acuerdos sobre hechos no controvertidos y probatorios. Y bueno, seguimos con el tema de que vamos a resolver sobre las medidas provisionales que hubiesen quedado pendientes de la fase postulatoria. Vamos a abrir debate sobre los medios de prueba y bueno, de ser materia de admisión, concluimos en este punto la fase de la audiencia preliminar y ahora continuamos con la audiencia de juicio. Empezamos con los alegatos de apertura, se desahogan pruebas, no habiendo ninguna prueba pendiente por desahogar, se formulan alegatos y se dicta sentencia en esa misma audiencia o se difiere hasta por 15 días para que se dicte una sentencia. Bien, vamos a verlo un poco más detallado cómo se va desarrollando el juicio oral en materia familiar. Continuamos y verificamos lo siguiente. Inicio del proceso en juicios familiares en materia oral. Presentamos nuestra demanda en oficialía de partes común. Recibiendo nuestra demanda, hacen la siguiente precalificación. Si previenen, si admiten o si desechan. ¿En? En el caso de prevención, se da un plazo de 5 días para que corrijamos el motivo de prevención. Si no lo corregimos, pues bueno, la demanda se tendrá por desechada. Y en el caso de que hacer dicha corrección, la demanda va a ser materia de admisión. Bueno, se admite la demanda. Vamos a turnar el expediente al juzgado que corresponda. Bien, iniciamos la controversia o procedimiento. El juez, bueno, por conducto del actuario judicial, notifica al demandado en un plazo de 9 días hábiles. El demandado puede tomar las siguientes aptitudes en relación a la demanda que se presenta. No contesta y se allana, da contestación fijando en este momento la litis, contesta pero hace una confesión, se allana, acepta las pretensiones del actor, contesta y reconviene. En este caso, pues vamos a correr traslado de esa reconvención a la parte actora o pide que se llame a juicio a un tercero. Muy bien, perfecto. Esto ocurre dentro de la fase postulatoria. Ahora vamos a entrar a la audiencia preliminar. Atentos, por favor.
Empezamos con una junta anticipada, porque recuerden que lo más importante es tratar de resolver la litis sin tener que llegar a juicio. ¿Comparece el actor? Esa es la pregunta. Si no comparece, se declara desistida esta instancia y termina el proceso por lo que respecta a esta junta anticipada. Entonces vemos que sí acude. Muy bien, vamos a ver qué pasa con la contraparte. ¿Comparece el demandado? Si no compareciese, se tienen por aceptadas las propuestas de la parte actora. Si comparece y acepta la propuesta, se presenta el intercambio de propuestas para solucionar el conflicto, se formula una propuesta de convenio que de cumplimentarse pondrá fin a la presente controversia, se establece acuerdos sobre hechos no controvertidos, se fijan acuerdos probatorios que son materia de esta audiencia preliminar, el secretario da cuenta al juez sobre esta junta anticipada y bueno, el juez va a continuar con la celebración de la audiencia preliminar. Muy bien. Continuamos entonces con el desarrollo de la audiencia preliminar. Esta audiencia, pues, va el juez a depurar el procedimiento para que solamente lo que sea relevante en la presente litis pase a la fase de juicio. La conciliación de las partes, si hay y se cumplimenta, pues bueno, vamos a dar cumplimiento, vamos a concluir con la presente litis. En todos los casos de llegar a un convenio, el juez lo va a revisar y aprobando el convenio y cumplimentándose, entonces vamos a poner fin. Hay convenios y se concilia, pues bueno, ponemos fin. Si no, se resuelven sobre las medidas provisionales que el juez va a dictar en esta fase. Abrimos debate sobre acuerdos no probatorios y hechos no controvertidos. Y bueno, en este caso las partes lo presentan y el juez autoriza. Se presentan las pruebas, se admiten, se preparan las pruebas y se fija la fecha para que tenga verificativo la audiencia de juicio. Muy bien. Con esto concluimos la audiencia preliminar y ahora sí continuamos con la audiencia de juicio. Empezamos con los alegatos de apertura y exposición de hechos y pruebas, primero de la parte actora y después los de la parte demandada. Bien, se desahogan las pruebas de la parte actora después de la parte demandada. Ya no hay ninguna prueba pendiente por desahogar. Las partes van a formular sus alegatos de cierre, sus alegatos de conclusión. Y bueno, después de formular los alegatos, se va a dictar la sentencia. Puede dictarse en esa misma audiencia o se puede diferir hasta por 15 días. Dictada la sentencia, se pone fin a la litis. Lo único que podemos presentar contra esta sentencia es amparo directo. Muy bien. Perfecto, estimados amigos. Espero que el tema del juicio oral en materia familiar también haya quedado comprendido por ustedes. Vamos a continuar, estimados amigos, con otro tema relevante que es el tema del arbitraje. Muy bien. Los elementos del arbitraje. Empezamos con el acuerdo del arbitraje. Las partes tienen un compromiso arbitral en caso de que surja una controversia presente o futura de resolver la litis a través de esta figura del arbitraje. O también firman un convenio, una cláusula compromisoria en las cuales se van a comprometer a resolver la controversia a través de esta figura. El procedimiento es convenido por las partes, pero es necesario incluir las etapas de pruebas y
alegatos. Muy bien. A este arbitraje se le conoce como arbitraje ad hoc. Muy bien. Continuamos. Una vez que se presente el procedimiento y desahoguemos las pruebas y se formulen alegatos, el árbitro va a dictar laudo. Se basa en las reglas del derecho y busca una equidad. Las partes deben de cumplir de buena fe con este acuerdo que se ha suscrito, ¿sale? De no hacerlo, este laudo es un documento que tiene aparejada ejecución y entonces podemos iniciar un procedimiento ejecutivo para hacer cumplir el laudo que se ha dictado en la celebración de este arbitraje. Bien, espero que este desarrollo sea de su comprensión. Bien, continuamos, estimados amigos, con el juicio ejecutivo civil. Lo primero que tenemos que entender que este tipo de juicios tiene como base un documento que tiene aparejada ejecución. Títulos ejecutivos civiles son documentos públicos como sentencias firmes, sentencias que no admiten ningún medio ordinario, ningún medio especial, ningún medio excepcional. La sentencia es firme y tenemos que ejecutarla. También tenemos la primera copia de una escritura suscrita ante un notario público. Los documentos privados que las partes hayan reconocido ante un juez. La confesión judicial de una deuda por parte del deudor. De haber hecho la confesión, entonces esa confesión dictada, celebrada ante un juez, es un documento público que tiene aparejada ejecución. Los convenios celebrados ante un juez también tienen esa calidad. Destacamos también los convenios celebrados ante la Procuraduría Federal del Consumidor y los laudos arbitrales, como hemos señalado con antelación. ¿Cómo los podemos hacer cumplir? A través de esta ejecución. Convenios celebrados ante el Centro de Justicia Alternativa también van a tener estos efectos en el caso de que las partes lo hubiesen suscrito. Pólizas originales de contratos celebrados ante corredores públicos, el juicio uniforme de contadores en el caso de un juicio universal, que es en este caso el concurso mercantil, y los demás documentos considerados públicos que contengan un crédito cierto, exigible y líquido al momento que se está presentando la presente litis. Tenemos también los documentos privados como los laudos arbitrales y el estado de liquidación de adeudos, intereses que se haya estipulado dentro de la Asamblea General de Condóminos. Muy bien. Estimados amigos, es muy importante que entendamos que la importancia que tiene este tipo de juicios es que nosotros vamos a presentar la presente litis tomando como referencia que tenemos un documento que tiene aparejada ejecución. Cualquiera de los documentos que hemos señalado con antelación. Por eso, cuando nosotros, de ser admitida y se emplace a la parte demandada, en este emplazamiento vamos a través del auto exequendo, vamos a trabar un embargo precautorio. Muy bien. Después continuaremos con la fase probatoria, la fase decisoria donde se dicta sentencia, los medios de impugnación que se pueden presentar en este juicio y bueno, la fase ejecutiva. Perfecto. Vamos a verificar entonces, una vez que ya conocemos qué documentos tienen aparejada ejecución, cómo se va desarrollando este tipo de juicio.
Muy bien. Presentamos nuestro escrito de demanda. Bien. De admitirse nuestra demanda, bueno, es importante, como ya señalamos, que la demanda se acompañe de un documento que traiga aparejada ejecución, que son cualquiera de lo que hemos estudiado con antelación. En este supuesto, si se admite la presente demanda, se va a proveer un auto con efectos de mandamiento para que se le sea requerido el pago al deudor. De no hacer el pago correspondiente, se le pide que señale bienes suficientes para cubrir la deuda. Muy bien. De no hacerlo, entonces la parte actora podrá señalar los bienes. En este momento le vamos a solicitar los gastos costas poniéndolo a responsabilidad del acreedor en depósito de persona nombrada por este. El autoexequendo, que es con el cual nosotros vamos a correr traslado a la parte actora y vamos nosotros a tener este documento que tiene aparejada ejecución, vamos a proceder a un embargo precautorio. Entonces, el autoexequendo, también llamado auto de ejecución, vamos a ver que en este supuesto, la parte demandada, pues, va a ser emplazada con base a un documento que tiene aparejada ejecución. Este auto es complejo porque lo que va a implicar que vamos a requerirle el pago al deudor. De no realizar el pago se le embargan bienes. Primero se le da la propia oportunidad al deudor que señale los bienes. De no señalar, los bienes van a ser pues señalados por la parte actora. Y con ello vamos a correr traslado a la parte demandada para darle la oportunidad de contestar la demanda. Esto contiene nuestro auto de erradicación. Vamos a verlo a grosso modo en el siguiente esquema. Ahí lo tenemos, auto admisorio. Aquí, por ejemplo, ponemos una demanda de juicio ejecutivo mercantil, pero bueno, tiene más o menos la misma naturaleza. La vía jurisdiccional que estamos iniciando, el requerimiento de pago que le hacemos a la parte deudora se solicita, se emplaza a juicio. Y bueno, estimados amigos, vamos a continuar con el tema de que en este momento vamos a poner los fundamentos de derecho y procedemos a realizar el auto exequendo para el requerimiento de pago, el embargo de bienes y el emplazamiento correspondiente. Muy bien. Desarrollo de la diligencia. ¿Cómo se va desarrollando esta diligencia? Paso número 1. Se inicia con el requerimiento de pago al deudor, a su representante o con quien se entienda la diligencia. Entonces, llegamos ese día con el deudor y le vamos a requerir el pago correspondiente. Es lo primero con lo cual nosotros vamos a iniciar. Se hace el pago, pues bueno, compañeros, vamos a presentar este cumplimiento ante el juez para que se dé cumplimiento a la presente causa y pongamos fin a la litis, de cubrirse la suerte principal y los accesorios. Si no hace el pago, entonces vamos a ver qué ocurre. Entonces, en este caso, estimados amigos, vámonos a entender que no hace el pago. Si no hace el pago, se va a requerir al demandado o a su representado para que señalen bienes a embargar, que garanticen las prestaciones reclamadas. Se apercibe de que de no señalar los bienes, este derecho pasará a la parte actora. Muy bien. Continuamos con la celebración de esta diligencia. Se entrega cédula de notificación que contiene la orden de embargo
dejando copia de la diligencia a la parte demandada, le vamos a correr traslado con copia de la demanda y con copia de los documentos base de la acción. Ya vimos que documentos tienen aparejada ejecución. La diligencia de embargo no se puede suspender por ningún motivo. Se dejarán a salvo los derechos del deudor para que los haga valer de forma posterior. A grosso modo, así presentamos nosotros el juicio ejecutivo en la vía civil. Presentamos la demanda. Bueno, primero, la fase preliminar, medios preparatorios, medidas cautelares. Por ejemplo, medio preparatorio implicaría que yo, como parte actora, por ejemplo, voy a verificar en el registro público de la propiedad qué nombre se encuentra, qué inmueble se encuentra a nombre del demandado para el tema de que yo solicite el embargo de respectivos bienes. Entonces es muy importante los medios preparatorios y las medidas cautelares para asegurar pues la conducción del presente juicio. Bien, agotada esta fase de preliminar, vamos a verificar lo siguiente. Iniciamos con la fase expositiva. Presentamos la demanda que se ampara en un documento que tiene aparejada ejecución. Y ya vimos qué documentos tienen aparejada ejecución, así que hay que remitirnos a láminas anteriores. El juez puede admitir, podrá prevenir o en su caso desechar. De admitir la demanda, pues va a girar el auto exequendo con la cual emplazará a la parte demandada, le va a requerir el pago correspondiente. De no pagar, pues entonces se va a realizar el embargo. Se apercibe de que si este demandado no señala los bienes, este derecho pasa a la parte actora, ¿sí? Se emite cédula de notificación y se dejan a salvaguardados los derechos de la parte demandada para hacerlos valer como a su mejor proveer, a su mejor derecho convenga. Terminando la fase expositiva, ya se realizó la diligencia de embargo, continuamos con la fase probatoria, el ofrecimiento, admisión, prevención y desahogo. Continuamos con la fase decisoria, en la cual el órgano jurisdiccional dictará sentencia correspondiente. Se podrá presentar medios de impugnación, en este caso la apelación, y tenemos una fase ejecutiva en la cual se presenta el avalúo de los bienes, muy bien, dentro de los 10 días siguientes a que sea ejecutable la sentencia, se hace la convocatoria y se presenta la audiencia de remate. Estimados amigos, esto es el proceso del juicio ejecutivo dentro de la vía civil. Vamos a continuar con la celebración de continuamos con el juicio especial hipotecario. Muy bien. Recuerden, la hipoteca es un derecho real de garantía. Este derecho real y garantía va a causar una afectación a bienes inmuebles de el deudor. Esto sirve para que el acreedor garantice el cumplimiento de la obligación, para que se garantice su crédito. En este juicio empezamos con un título ejecutivo, una escritura registrada con un crédito hipotecario y principalmente para que sea más efectiva, es muy importante que se encuentre escrita en el registro público de la propiedad. Muy bien. El procedimiento inicia con la demanda. Vamos a solicitar que se anote la demanda en el registro público para el cierre de registro. Y no se haga ninguna anotación en ese folio real hasta en tanto no se resuelva el presente juicio ejecutivo, perdón, este juicio especial hipotecario.
Continuamos con el emplazamiento a la parte demandada. Contesta la demanda y presenta sus excepciones procesales. Posteriormente, las partes ofrecen y practican sus pruebas, se desahogan las pruebas y se procede a la sentencia que, de ser procedente de acreditar el actor su pretensión, pues se procede al remate y a la ejecución correspondiente de los bienes, trasladamos el inmueble al tercero y en ese supuesto vamos a transmitir libre de cualquier gravamen. Bien, a grosso modo, este es el procedimiento del juicio especial hipotecario. Continuamos con los juicios universales. Estos juicios universales tienen las siguientes características. La intervención de órganos parajudiciales, es decir, no necesariamente participa siempre el órgano jurisdiccional. También tenemos en este caso la desvinculación procesal del conjunto de bienes. Tenemos una jurisdicción mixta y acumulación y absorción. El juicio, por ejemplo, el primero que vamos a ver como juicio universal es el concurso de acreedores. Es voluntario cuando la propia persona moral, propia persona física, pues que tenga la noción que no puede cumplir con sus obligaciones, solicita este concurso de acreedores para pues no causar mayor afectación a sus respectivos acreedores. O es necesario cuando los acreedores solicitan el inicio del concurso de acreedores, órganos y sujetos. El concursado, la persona física, la persona moral, pues que se encuentra en esta fase de no poder cumplir con sus obligaciones. El síndico va a ser la persona que va a resguardar el patrimonio que tenga el concursado para disolver el mismo y hacer el pago correspondiente a sus acreedores. Tenemos el interventor que va a vigilar que el síndico cumpla con su función, con su mandato. Tenemos a los acreedores que van a estar pendientes de el pago de su respectivo crédito. Recordemos una cosa muy importante en el caso del concurso de acreedores. En primer lugar, tiene derecho de preferencia como acreedor los temas referentes con alimentos. También tenemos el tema de los trabajadores, los impuestos y bueno, tenemos los acreedores, principalmente los hipotecarios, los prendarios, los pignoritarios, etcétera, etcétera. ¿Sale? Muy bien. Y estos acreedores van a realizar una junta en la cual se van a poner de acuerdo en relación al pago de sus respectivos créditos. El procedimiento. Se declara el concurso de aseguramiento de los bienes, reconocimiento de los créditos, como mencionamos con antelación, remate y enajenación de los bienes del concursado. De esa venta se distribuye el pago a los respectivos acreedores. Perfecto. Bien. Último punto que vamos a analizar, el procedimiento sucesorio judicial. Este procedimiento consta de 4 secciones. La primera sección se va a encontrar conformada de la siguiente manera. Punto número 1, la delación. En este punto de delación, vamos a convocar a los herederos y a los legatarios. Recuerden, los herederos son a título universal y los legatarios a título particular.
Perfecto. Muy bien. Una vez que llamamos a los herederos o legatarios, se procede a la aceptación de su cargo. Se hace la declaración de los herederos, se nombra al albacea, representante de la sucesión, a interventores en el caso de que una minoría no esté de acuerdo con la designación del albacea o en el caso de que hayan personas ausentes o menores de edad. Y tenemos también a los tutores que van a, pues, encontrarse, van a representar a los menores dentro de la sucesión. En esta primera sección se pueden presentar los incidentes sobre la validez del testamento y, en este caso, la capacidad para heredar. Vamos a brincarnos unas láminas y regresamos. Vemos la sección primera. Mucha atención. Iniciamos en este caso el juicio intestamentario. ¿Por qué? Porque no tenemos un testamento. O si lo tuvimos, este fue declarado nulo, ineficaz, o en su caso, pues no todos los bienes se repartieron a través del testamento. Juez de lo familiar, iniciamos en este caso el albacea mexicano mayor de edad en representación de la sucesión. En este supuesto respectivo inicia la sucesión testamentaria de conformidad con el acta de defunción del de cuyos fulanito de tal. El autor de la sucesión intestamentaria es el señor, falleció tal día, desconoce si dejó algún testamento y bajo protesta de decir verdad, pues desconoce si existen otras personas con derecho a heredar y bueno, se presentan la lista de bienes, bienes muebles, bienes inmuebles, continuamos con fundamentos de derecho, ¿sale? Por todo lo anteriormente expuesto, a usted, sé juez de lo familiar, le pedimos que tenga por presentado el presente escrito, documentos que acompañan y inicie la apertura y radicación del presente juicio. Muy bien. Esto para que quede muy claro la primera sección. Las partes van a firmar de protesta de lo necesario. Litigio de buena fe y agrega su respectiva firma. Vamos a continuar, estimados amigos, con la sección segunda. Atentos, por favor. Bien, en esta sección segunda vamos a presentar inventarios y avalúos correspondientes. Todos los bienes que conforman la masa hereditaria, muy bien, vamos a conformarlos en este presente inventario y vamos a determinar el valor de estos bienes. Muy bien. Sobre esta segunda sección se podrá presentar incidentes de exclusión o reclamación de bienes. Muy bien. Vamos a ver de forma gráfica esta segunda sección. Ahí lo tenemos. Atentos, por favor. Decimos la apertura de esta segunda sección de este juicio intestamentario. Se formula inventario y avalúo. Juez de lo familiar. En este caso comparece un albacea provisional teniendo su designación de conformidad con el juicio sucesorio intestamentario número tal. Las partes solicitan la apertura de la segunda sección. Inventario y avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria. Dinero en efectivo, alhajas, efectos de comercio, semovientes, frutos, muebles, bienes raíces. En este caso vamos a hacer la descripción correspondiente, créditos activos, documentos, escrituras, papeles de importancia, bienes ajenos, si se quedaron pendientes deudas mortuorias, que son las que vamos a pagar con antelación,
En este supuesto, el suscrito manifiesta que no conoce más bienes que los anteriormente inventariados. En este caso, se aprueben de plano, solicita que se apruebe de plano en inventario y avalúo correspondiente. Y bueno, por todo lo expuesto, señalamos fundamentos normativos. Al C juez le pedimos que se tenga por el carácter que gestiona la segunda sección, se tenga por formulado el inventario y avalúo que se acaba de presentar y tener por exhibidos los certificados catastrales de propiedad, testimonios de escrituras públicas y demás documentos que se presentan, y le pedimos al juez apruebe de plano el inventario formulado y provee de conformidad, y colocamos la firma de la parte que está promoviendo esta segunda sección, que en este caso en particular será el albacea. Muy bien. Continuamos, me regreso para analizar la sección tercera. En esta sección tercera, pues vamos a entrar a un debate interesante en relación a las cuentas de administración por conducto del albacea. Muy bien, vamos a presentar incidentes sobre las cuentas de administración y vamos a pagar las cuestiones de impuestos, derechos y demás al Estado. Vamos a iniciar entonces con la sección tercera. A grosso modo lo vamos a revisar en el siguiente esquema. Ahí está. Sé juez de lo familiar. Fulanito de tal, en su carácter de albacea, en este juicio intestamentario seguido ante usted, por medio del presente escrito, se solicita la apertura de la sección tercera del juicio sucesorio, y en este supuesto, los títulos valor que integran el caudal hereditario corresponde a tal. No ha producido frutos civiles de conformidad con el Consejo de Administración, no se ha realizado más gastos que los indispensables. Por todo lo anterior, se le solicita al C juez, en este caso en particular, tener por presentado la apertura de la sección tercera y rindiendo la cuenta general de su cargo de albaceazgo, y bueno, le da la intervención legal a las partes que a su derecho corresponda y resolver sobre esta cuenta general que está presentando el albacea. El albacea está rindiendo ya el informe final a la sucesión. Muy bien, estimados amigos. Y ahora sí, concluimos con la sección cuarta de nuestro juicio sucesorio. Ahí está. Ya, distribución de los frutos que haya producido el bien entre los herederos, entre los legatarios, la partición correspondiente para que se adjudique a cada uno de los herederos. Muy bien, perfecto. Estimados amigos, con esto va a concluir el procedimiento del juicio sucesorio judicial. Empezamos con la sección cuarta. Se van a adjudicar bienes de la sucesión intestamentada. En la Ciudad de México, ante el notario público, se realiza la adjudicación de los bienes. Señalamos los antecedentes del presente juicio: el fallecimiento, la denuncia, la radicación, la renuncia de derechos hereditarios, la declaración de herederos. Si hay menores de edad, pues también hay que hacer la declaración correspondiente. Señalamos todo lo que desarrollamos durante el presente juicio, las cláusulas que establecen los derechos y obligaciones que las partes han fijado. En este caso, los bienes que cada uno de los herederos se ha adjudicado. Para todos los efectos fiscales, se fija valor del bien inmueble señalado en el presente avalúo, se realiza la adjudicación de las condiciones que las partes han acordado, se hace constar que el albacea, los herederos hereditarios ya están en posesión de la finca, los gastos, derechos y honorarios que tengan que pagar, el notario da fe y autoriza de forma definitiva. Muy bien. Estimados amigos, mucha atención con los puntos que hemos revisado. Por favor, no olviden cómo se va
desarrollando este juicio con estas 4 secciones que hemos estudiado con antelación. Recuerden, sección primera, la delación, llamamiento de los herederos, determinar si la sucesión se va a tramitar por la vía testamentaria porque tenemos un testamento o por la vía intestada porque el testamento es nulo, porque el testamento es caduco, porque el testamento es ineficaz o porque no se repartieron todos los bienes a través del testamento o también en su caso no existe un testamento. La aceptación de los herederos y legatarios, la declaración de los herederos, el nombramiento de albacea, interventor, tutores y los incidentes sobre la validez del testamento o capacidad para heredar que se presentan en esta primera sección. La segunda sección, como ya revisamos, presentamos inventarios y avalúos, se presentan incidentes de exclusión o reclamación de bienes para que no sean integrados dentro del inventario correspondiente, la sección tercera sobre las cuentas de administración del albacea. Si no están de acuerdo los herederos, presentan incidentes sobre estas cuentas y el pago fiscal correspondiente, para que en la sección cuarta se distribuyan los frutos entre los herederos legatarios, se haga la partición correspondiente y concluimos con la adjudicación de estos bienes al patrimonio de cada uno de estos herederos. Muy bien. Estimados amigos, vamos a concluir esta asignatura con el procedimiento sucesorio notarial que va a contener cada una de las fases que hemos estudiado con antelación. ¿Cuándo procede? Procede cuando todos los herederos son mayores de edad, cuando son reconocidos en un testamento público o una vez que haya concluido la etapa de declaración de los herederos en un juicio intestado u otra clase de testamento. La forma. Se presentan las 4 actas que componen las 4 secciones que hemos estudiado con antelación. Y bueno, en este supuesto, el procedimiento ante notario es mucho más ágil y bueno, se va desarrollando cada una de las fases que hemos expuesto con antelación de forma expedita. Por ejemplo, en la primera, el llamamiento de los herederos, la aceptación de su cargo, la declaratoria de los herederos, el nombramiento del albacea, después tenemos la presentación de los inventarios y avalúos en la sección segunda. Como las partes están de acuerdo, pues no va a haber ningún incidente que se vaya a presentar. La sección tercera, las cuentas de la administración, la verdad es que no hay ninguna litis correspondiente. Y la sección cuarta, la partición y la adjudicación. Entonces, con esto también concluimos el procedimiento sucesorio ante notario público. Estimados amigos, bueno, con esto estamos concluyendo la 4ª unidad de su asignatura Derecho Procesal Civil. Algún elemento bibliográfico que nosotros como instituto, como colegio, les ofrecemos, agradeciendo su atención a nombre de la Universidad Valle Dorado y del Colegio Nacional de Profesores Certificados. Los instamos, les pedimos que sigan en este camino de su formación profesional y bueno, vamos a estar siempre para servirles, estimados amigos. Mi nombre es Héctor Martínez Sandoval y estoy muy atento para sus indicaciones y siempre dispuesto a servirles. Muchas gracias. Que Dios los bendiga a todos.